Evidentemente, segundo de Crónicas nos sigue relatando la historia de los reyes, y entre los reyes y el decreto de Ciro también pasan bastantes años. Miren, segundo de Crónicas y la historia de los reyes termina acá, si pueden ver el cursor, y el decreto de Ciro se da acá, en este punto. Sí, sí, vemos el cursor. El decreto de Ciro se da en este punto. ¿Listo? Entonces quiero que continuemos para tener un poco más de claridad acerca del asunto. La introducción, vamos a ver la introducción para ambos libros unidos, y después la vamos a ver de forma individual, porque aunque ellos son, como les decíamos, eran un solo libro, dentro de nuestra Biblia los tenemos divididos. ¿Listo? Entonces, cae el imperio, cae los judíos, los israelitas caen ante ¿cuál imperio? ¿Quién me dice? ¿Los del norte o los del sur? ¿Ante quién caen los del norte? ¿Los asirios? Asirios. ¿Y ante quién caen los del sur? Los persas. Ante los medo-persas, ¿no? No. Lo del de Babilonia. Ante los babilonios. Muy bien. Ajá. ¿Y cuál es el que estamos ya siguiendo? ¿Cuál ya salió del rastro y cuál es el que estamos siguiendo ahora? Los del norte caen ante Asiria y a ellos les perdemos el rastro en el relato bíblico. ¿Listo? Y sigue, porque ellos caen en el 720, acuérdense. Y entre el 720 y el 586 sigue un relato bíblico que es el de ¿quién? Los del sur, que caen ante ¿quién? Sí. Ante Babilonia. Ante Babilonia. Entonces ya solamente estamos hablando de las dos tribus del sur. Eso es claro para todos, que tienen que metérselo en la cabeza. 720 ante los asirios, las 10 tribus del norte simplemente desaparece en el relato bíblico. La historia de ellos, no se sabe qué pasa con ellos se dispersan, ellos se mezclan, ¿cierto? Y el relato bíblico lo que sigue son las dos tribus del sur, ¿listo? Sí. Y estamos siguiendo esas dos tribus del sur en el relato. Las dos tribus son conquistadas por los babilonios, pasan los 70 años de los que hablamos, los 70 años de la cautividad, y empieza el relato del regreso. Entonces miren lo que dice acá: la restauración y el restablecimiento después del cautiverio babilónico es lo que está descrito, es lo que está registrado en los libros de Esdras y de Nehemías. ¿Listo? Después de que fueron sacados y luego son regresados, en ese regreso, eso es lo que está registrado en estos dos libros. Originalmente, como decíamos, eran un solo libro, tienen una relación muy estrecha con primero y segundo de Crónicas. Ojo, hay una postura que nos dice que todos 4 libros eran un solo escrito de un solo autor. ¿Listo? Porque empiezan a tener muchas similitudes en cuanto a su lenguaje, en cuanto a sus propósitos. Sin embargo, vamos a ver que aunque podrían ser, también tienen muchas diferencias. ¿Listo? Sobre todo en el caso en el que pues primero y segundo de Crónicas están relatando el tema de David, y cómo empiezan a mostrar a David en su esplendor como rey, en su parte positiva de ser rey. ¿Listo? Evidentemente los sucesos que se narran en primero y segundo de Crónicas son bien lejanos de lo que son Esdras y Nehemías. Si vemos en primero y segundo de Reyes, miren, primero y segundo de Crónicas, miren todo lo que abarca, son casi 300 años, y para que alguien los hubiese escrito al mismo tiempo que se escriben Esdras y Nehemías, pues tenía que conocer muy bien la historia. Entonces puede ser, como puede también que no sea. ¿Listo? Quiero hacer un comentario ahí, okay, para que tengamos entonces claridad. La idea es la siguiente: Esdras y Nehemías son un solo libro, originalmente. Ese solo libro, que son Esdras y Nehemías, en un momento llegaron a ser primero y segundo de Esdras, ¿sí? Y después ese solo libro se dividió en Esdras y Nehemías. La teoría es que además de esos dos libros, que bueno, hoy son dos, Esdras y Nehemías, es que también
primero y segundo de Crónicas Así en los escribió un solo autor. Entonces, por eso la pastora de Quito hablaba hace un momento de 4 libros. Los 4 libros serían primero, segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías. Sabemos que originalmente Crónicas es un solo libro, primero y segundo es un solo libro, y vemos entonces también que Esdras y Nehemías son un solo libro, que están divididos, aunque el nombre cambió de cada uno. Y evidentemente empieza a cambiar con las traducciones, ¿listo? Entonces, primero era solo Esdras, luego se convierte en primero y segundo de Esdras, y luego se convierte ya no en primero y segundo, sino solamente en Esdras, y ahora tiene el nombre de Nehemías. Más adelante vamos a ver un poquito por qué también se llama Nehemías. Listo. Dice que tanto su enfoque histórico como su estilo literario, como su pensamiento teológico, revelan entre ellos una unidad y presentan una sola historia del pueblo judío desde la monarquía, hablando desde Crónicas, no solamente hablando de Esdras y Nehemías, sino hablando desde Crónicas. Tanto Crónicas unido con Esdras y Nehemías presentan una sola historia del pueblo judío desde la monarquía hasta su restablecimiento en Palestina después del cautiverio de los babilonios. ¿Listo? Quiero mostrar Esdras. Entonces aquí ya empezamos a hablar desde solamente el enfoque del libro de Esdras. Esdras quiere mostrar cuándo y cómo se inició la restauración y el restablecimiento de los judíos. Ojo aquí, en lo religioso y en lo político, aún cuando lo religioso tuvo prioridad sobre lo político, era más importante mostrar a través del libro la restauración religiosa más que mostrar el restablecimiento político. Ojo, sobre todo porque, no sé si saben, creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, y es que los judíos aún están esperando ese restablecimiento político, y es la razón por la que muchos de ellos no creen que Jesús haya sido el Mesías, porque para ellos tuvo que haber tenido un restablecimiento también político. ¿Listo? El autor o los autores de los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías, tenían en mente trazar una sola historia político-religiosa del desarrollo, caída y restauración del pueblo judío. ¿Listo? Cómo se desarrolla, cómo cae y cómo vuelve y se restaura. Lo mismo decimos de lo que decíamos hace un momento acerca de Crónicas y de la unión con Crónicas, y es que, ¿se acuerdan que decíamos que cuando vimos Crónicas, Crónicas no muestra los defectos de David, distinto de como lo muestran otros libros anteriores, porque lo que quiere exaltar el libro de Crónicas es la legitimidad de David como rey, y de David como rey siendo tipo de Jesucristo, ¿cierto? Como él, o a través de él, viene la línea genealógica para el Mesías. Entonces, lo mismo pasa también con Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías desean mostrar cómo el pueblo de Israel es restablecido en lo religioso, pero también en las promesas que Dios había hecho, ¿cierto? Por ejemplo, en el restablecimiento de la tierra, algo que era supremamente complicado. O sea, recuerden que ellos fueron esparcidos, ellos estaban unificados digamos, en Jerusalén. Llega la cautividad. Acuérdense que decíamos que habían sido unificados en Jerusalén por David, ¿sí se acuerdan de eso? Eso lo vimos en algún momento, que todo se centró en Jerusalén. David quiso empezar a centrar todo en Jerusalén, y hay un momento en el que llega el imperio babilónico, conquista, y la estrategia del imperio de Babilonia siempre es salir, sacarlos, desolar ciudades, esparcir, separar. Esa era la estrategia del imperio babilónico. Esa era la estrategia del imperio babilónico. Entonces después llega el imperio persa, y el imperio persa tiene otra estrategia. El imperio persa conquista a los babilonios, y evidentemente conquista todo lo que los babilonios ya habían conquistado. Si los babilonios habían cogido Jerusalén, si habían cogido Belén, si habían cogido otras ciudades, lo que pasa cuando llegan los persas es que todas las ciudades que ya Babilonia había tomado ahora le pertenecen a los persas. El rey ya no es el rey de Babilonia, sino es el rey de Persia, ¿cierto? Y
la estrategia de los persas es completamente distinta. La estrategia de los persas ya no es desolar, separar, dividir, sino es reunir, pero supervisar. ¿Listo? Los permitimos que se reúnan, les permitimos que vuelvan a su tierra, pero lo que nosotros hacemos es enviar supervisores, personas que puedan ver y puedan garantizar que las poblaciones que permitimos que se reúnan no se subleven y que no hagan mini imperios que formen una rebeldía en contra del rey. ¿Listo? Pero ellos pagaban impuestos, ¿verdad? Ellos tenían que rendirles, pues sí, cuentas de todo y también pagar impuestos por esa... Para allá vamos, pero sí te respondo, sí, claro que sí. Ellos tenían que pagar impuestos y precisamente eso era una de las funciones de la persona o las personas que enviaban a supervisar, se encargaran de garantizar que el pueblo siguiera pagando los impuestos para el sustento del rey. Es similar a lo que pasa en el Nuevo Testamento con Roma. También, sí, señora. De hecho, es una consecuencia. Lo que pasó en el Nuevo Testamento fue una consecuencia de esta forma de gobierno de los persas. Sí, señora. Sí, señorita. Muy bien. Acá en esta introducción de Nehemías vemos que el nombre tiene, o el libro tiene el nombre de su personaje principal. Entonces, ¿quiénes se leyeron el libro, los dos libros? ¿Quiénes se leyeron los dos libros? Yo. ¿Quién más? Yo también los leí. Luis Alberto. También. Sí, yo también lo leí. Yo también. No sé si se dieron cuenta, pero a medida que íbamos leyendo, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, hay personajes principales de los que se habla mucho. Entonces eso pasó con el libro de Nehemías. Aunque probablemente fue escrito por Esdras, los primeros 7 capítulos, si mi memoria no me falla, tienen que ver solamente con Nehemías. Entonces también esa es la razón por la que el libro fue nombrado posteriormente de la Vulgata, de la traducción al latín, que es la Vulgata, fue nombrado como Nehemías. Narra los últimos eventos del Antiguo Testamento. Esto es muy importante, ¿cierto? Nehemías y Malaquías empiezan a ser contemporáneos, ¿sí? Y narran los últimos eventos del Antiguo Testamento. Pero mire cuán atrás estamos en cuanto a los libros de la Biblia, ¿cierto? Entonces yo me voy a volver un poquito acá, venga a ver si lo puedo hacer. Atrás, miren. Está narrando ya los antecitos de los 400 años de silencio, ¿cierto? Entonces nos está narrando lo último que pasa antes de que venga el Señor Jesucristo. ¿Listo? Cuando vemos la narración de Nehemías, los judíos ya tienen 90 años de haber regresado del cautiverio babilónico, y esto se los voy a explicar un poquito más adelante con un cuadro. ¿Listo? Ya se había reconstruido el templo y ahí me faltó un Jerusalén. Sin embargo, habían sido frustrados en su intento de reconstruir la muralla de la ciudad. Listo. Autor, fecha y destinatarios. Del libro de Esdras, el autor es Esdras, la fecha es el 440 a.C. y los destinatarios es el pueblo después del exilio. Nehemías, el libro de Nehemías también es escrito por Esdras, pero también tiene partes o apartes que fueron escritas por Nehemías. Entonces lo que se supone en ese punto es que Esdras empieza a citar un diario que de pronto Nehemías estaba llevando. Todo esto es algo que nos empieza a enseñar la historia y la tradición, que les hemos contado varias veces. No tenemos el registro exacto en la Biblia, pero la tradición o la historia nos enseña que probablemente así fue. Entonces, ¿por qué? Porque en el libro de Nehemías hay momentos en los que Nehemías está hablando en primera persona. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la que el libro fue escrito por ambos. 445 a.C. y exactamente los mismos destinatarios, el pueblo después del exilio. ¿Por qué creen ustedes que los destinatarios son el pueblo después del exilio?
¿Para qué Esdras se toma el trabajo de escribir los libros? Para que la historia no vuelva a suceder, o sea, como para que no se repita. Para que ellos recuerden por qué pasó eso. Tal cual. Muy bien, muy bien. Listo. Propósito y principio de Esdras y de Nehemías. El propósito es mostrar la fidelidad de Dios y la forma en que cumplió su promesa de restablecer al pueblo en su tierra. Y como les decía hace un rato, esto era una cosa supremamente difícil. Poder traer a las personas de nuevo a Jerusalén era una cosa supremamente complicada, fue una tarea titánica. El primer retorno lo tuvieron con Zorobabel, y el primer retorno es probablemente el más grande porque fue un retorno de casi 50,000 personas. Y ustedes saben que en números hacer un retorno de esa magnitud es una cosa impresionante. Entonces, hacer ese retorno no era nada fácil, pero evidentemente Dios es un Dios de prodigios, amén. Entonces, lo que pasó fue que a pesar de lo difícil que pudiera ser la tarea, pues el Señor cumplió su palabra y permitió ese retorno, amén. El principio de Esdras es la adoración, porque dentro del libro de Esdras se narra el restablecimiento del templo y con el templo todo el culto y la vida espiritual del pueblo, ¿listo? En Nehemías el propósito es relatar la manera en que fueron reconstruidos los muros de la ciudad y fue renovada la fe del pueblo, y el principio es la redención. ¿Por qué creen ustedes, o bueno, si quieren cuéntenme qué principios tienen ustedes y al final me cuentan por qué yo tengo el principio de la redención? ¿Qué principio tiene cada uno en su trabajo del Antiguo Testamento? Yo tengo como la fidelidad y el amor de Dios como un padre que pues luego de que reprendió a su hijo, igual con amor lo está otra vez como levantando, restaurando y ayudando. Súper. ¿Qué otro tienen por ahí? Edificación del templo. En Esdras y en Nehemías. ¿Nehemías no era la edificación de los números, de los muros? Así es. Pues es que Pero yo no ¿cuál tengo es mi trabajo. el principio? Ah, El ok. principio es como De la fe del pueblo puse. el tema principal. Restauración de Nehemías. Yo también tengo en Esdras fe y acción, Ok. y en Nehemías tengo liderazgo, el liderazgo. Ok. Listo. Les cuento porque yo acá tengo el principio de redención, y es porque la restauración, la culminación de la restauración de la ciudad, porque recordemos que viene el retorno, se reconstruye primero el templo, viene el segundo retorno, luego viene el tercer retorno y finalmente se reconstruyen los muros alrededor de la ciudad. Entonces, la reconstrucción de los muros al final de todo el proceso de repatriación culmina la promesa de Dios para el pueblo. Entonces, ¿por qué era necesaria la culminación de esa promesa? Porque era el camino, además de que estaba en juego la palabra del Señor, empieza a abrir el camino para Cristo. Entonces, por eso, todo encaja en el hilo de la redención, ¿sí? Como fue prometido el Mesías y la redención del pueblo por la caída de Adán, lo que está pasando al final de Nehemías es que se está cumpliendo la promesa y está abriendo el camino para la venida del Mesías y de su plan de redención. Entonces, si los muros no hubieran sido reconstruidos y con ellos todo lo que venía detrás, el templo, la ciudad, las repatriaciones, no hubiera podido ser cumplida la promesa del Mesías. Entonces, por eso, lo que podemos ver a lo largo de la Escritura es cómo Dios cumple palabra a palabra la promesa que ha hecho y cómo todos los sucesos de la narración bíblica encajan para mostrar que esa promesa ha sido cumplida. ¿Amén? Ese es el propósito de la narración, poder mostrar precisamente
ese camino o esa forma procesual en que la promesa es cumplida. Y aquí está la línea de tiempo. Esta línea de tiempo nos muestra paso a paso la forma en que se desarrollan los sucesos. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes han escuchado hablar de los 70 años de la cautividad y de la profecía de los 70 años de la cautividad? Que a los 70 años ellos regresarían de nuevo y sería restaurado. ¿Iban a ser 70 años de qué? De desolación, De cautividad, muy de bien. cautividad. Sí. Pero si ustedes ven todo el proceso, ese proceso lleva mucho más de 70 años. Entonces, aquí les voy a contar desde dónde hasta dónde se cuentan esos 70 años. Lo primero que pasa es el apresamiento del rey Joacim. Cuando ellos caen ante el imperio babilónico, lo que pasa es que capturan al rey Joacim, que era el rey en curso. ¿Quién se acuerda cuál era el rey Joacim? Listo. Miren el rey Joacim. Este es el rey Joacim. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Se lo subrayo. Sí. Bien. Sí, En el ese 18. punto, muy bien. En ese punto es cuando llegan los babilonios y hacen la ¿cómo decirlo? La primera acción que muestra la cautividad. Y es capturar al rey Joacim. Pero ojo, vean que hay 2 reyes después. Sí. Y es por lo que precisamente decíamos, porque lo que ellos hacían era no desolar y no dividir, distinto a los babilonios, sino lo que hacían los persas era enviar personas que supervisaran. Entonces, estos 2 últimos reyes, lo que pasó fue que estaban bajo el dominio de los persas. ¿Listo? Pero el primer suceso que demuestra la cautividad es la captura del rey Joacim. Y entonces ahora viendo nuestra presentación, lo que empieza a pasar es que desde ahí empezamos a contar los 70 años, precisamente hasta la primera acción que demuestra retorno, que es el decreto del rey Ciro. ¿Listo? El retorno, el mandato del rey Ciro. Aquí. Ahí están los 70 años. ¿Qué pasan en esos 70 años? Empieza la primera deportación con Daniel, luego está el reinado de Joaquín, que era otro de los reyes después de Joacim, y la segunda deportación, la caída total de Jerusalén en 586, que ya ahí es cuando todo se separa, todo se divide, todo se destruye, no queda nada en Jerusalén. Luego los persas conquistan a los babilonios, que era de lo que hablábamos hace un rato, ¿se acuerdan? Todo esto pasa bajo los babilonios. Los persas ahora conquistan a Babilonia y con ello conquistan todo lo que ya tenían en su poder Babilonia. Y en esa conquista de los persas, el rey en curso, que es Ciro, da el mandato para el retorno. Entonces, ahí terminan los 70 años y empezamos a ver la restauración del pueblo en el 538, miren. Vemos la tabla. Sí, así. Seguimos viendo la tabla, ¿cierto? Sí, así. La tabla de reyes. 538, vemos el mandato de Ciro y de inmediato empieza el retorno. Empieza Zorobabel, en Esdras 1:2 está el relato de cómo se hace el primer retorno. Luego vemos la reconstrucción del templo con Zorobabel también, del 4 al 6. Luego vemos el segundo retorno con Esdras, del 7 al 10. El tercer retorno con Nehemías, del 1 al 2. Y la reconstrucción de los muros del 3 en adelante. Y también aquí vemos no solamente la reconstrucción de los muros, sino la reconstrucción del pueblo. ¿Listo? Con la reconstrucción del muro, lo que pasa es que el pueblo es reunido y en esa reunión también es reconstruido. ¿Listo? Ya. Entonces, acá están los 70 años, vuelvo a lo mismo. El apresamiento de Joacim, que es la primera acción que denota el cautiverio, y el mandato de Ciro, que es la primera acción que denota el regreso. ¿Listo? Perfecto. Aquí vemos
el primer retorno con Zorobabel en Esdras 1:2. Aquí vemos la reconstrucción del templo también con Zorobabel en Esdras 4-6. Vemos el segundo retorno con Esdras 7-10. Tercer retorno con Nehemías 1 y 2. Y reconstrucción de los muros del capítulo 3 en adelante de Nehemías. Decíamos que aquí no solamente vemos la reconstrucción de los muros, sino también vemos la reconstrucción del pueblo, de la unidad del pueblo. Ojo, Las familias. acaban los 70 años, acá vemos que es casi inmediato el primer retorno del pueblo judío con Zorobabel, que dijimos que fueron aproximadamente 50.000 personas. Miren, 538 y es en el mismo año, tal vez con un año de diferencia. Yo me imagino que ese año es lo que dura el pueblo en retornar, ¿verdad? Pero miren, aquí ya en la reconstrucción del templo, ya hay bastantes años. La reconstrucción del templo toma aproximadamente 20 años, sobre todo porque hubo un tiempo en el que la reconstrucción del templo se detiene. ¿Listo? Ahora bien, de aquí a acá, ¿cuántos años ven? De la reconstrucción del templo al segundo retorno, ¿cuántos años hay más o menos? ¿Como 40? Más. Como 60. ¿Listo? Pero ojo, este es el capítulo 6 de Esdras y este es el capítulo 7. ¿Sí ven? Es algo que el libro no nos lo dice. Y pasaron 60 años y entonces Esdras vino. No nos lo dice, ¿verdad? Pero vean el cambio tan abrupto que hay y vamos a ver a lo largo de el libro, que es unido, digamos, Esdras Nehemías, que el libro tiene cambios bien abruptos. Yo les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Nehemías 4, 3 y 4. Nehemías 4, 3 y 4. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zora, lo derribaría. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Entonces, ojo, viene hablando Tobías en el versículo 3, que dice que lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y en ningún momento el libro dice: pero Nehemías dijo al Señor, versículo 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra del cautiverio. ¿Sí ven cómo el cambio es brutal? Es brusco, y si uno no tiene cuidado en la lectura, pues muy seguramente uno no comprende lo que se está leyendo. Entonces, así inclusive, mismo, yo tenía una pregunta acerca de eso. Inclusive muchas veces ese texto es mal utilizado. Cuando la gente está orando porque empieza: Señor, que mis enemigos, que se les vuelva atrás, que se les caiga, porque en otras versiones dice, por ejemplo, en la versión Nueva Traducción, entonces es Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden, haz que todo lo malo que nos desee le pasen a ellos. Les pase a ellos, así es. Eso es lo que llaman oraciones imprecatorias, que de hecho ya lo hemos hablado, pero sí, así es. Sí, el Señor nos ha llamado al amor a pesar sí, eso sí es verdad. de los enemigos y del confrontamiento. Bien, entonces decíamos que en este punto, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay aproximadamente 60 años. Luego vemos el segundo retorno con Esdras, pasamos ya al libro de Nehemías, y entre uno y otro hay aproximadamente 13 años. Entre la culminación de Esdras y del trabajo que hace Esdras hasta el capítulo 10 y el inicio del trabajo de Nehemías en el primer capítulo de Nehemías, tenemos 13 años. ¿Listo? Bien.